Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y vamos a continuar con los filósofos más importantes del materialismo anteriores a que irrumpieran en la filosofía Marx y Engels y lo cambiaran todo. Bueno, hace poco hicimos un vídeo en el que fuimos desde la antigua Grecia hasta finales del siglo XVII y fuimos repasando todos los filósofos materialistas, los más importantes obviamente, y nos quedamos a punto de empezar el siglo XVIII. Así que vamos a continuar desde ahí, lo cual merece también estar en un vídeo propio porque son los filósofos materialistas más cercanos a Marx y vamos a ir viendo cómo poco a poco se va a ir conformando las circunstancias materiales para que Marx y Engels pudieran hacer ese gran paso de ese desarrollo del materialismo dialéctico y con ello cambiar literalmente el mundo. Así que bueno, si os interesan este tipo de vídeos, ya sabéis que podéis suscribiros, seguirnos, comentar, sobre todo comentarnos que estáis interesados en este tipo de vídeo, porque los vídeos de filosofía, no sé qué pasa, que no van del todo bien, pero luego decís que son los que más os gustan. Así que vamos a ver si la realidad material se corresponde con lo que decís. Y espero que este vídeo tenga muchísimos comentarios de apoyo a la filosofía. Filosofía es muy importante, chicos. Bueno, vamos como estábamos continuando en el anterior vídeo. Y vamos a empezar con el primer filósofo materialista del siglo XVIII, a destacar que en este caso es ruso, es Mikhail Vasilievich Lomonosov, nacido en 1711, muerto en 1765, y es un sabio, un poeta ruso, en el que además desarrolló una actividad científica y una actividad muy variada. Era un hombre que se dedicaba a muchísimas cosas. Él tiene descubrimientos principalmente muy importantes en la física y en la química. Ya él, 40 años de Lavoisier, ese gran padre de la química, descubre y formula esa ley de la conservación de la materia, 40 años antes de Lavoisier. Entonces, obviamente, pues él produce un avance en esa visión científica y desarrollo de la ciencia. Como dijimos en el anterior vídeo, todavía en esta época filosofía y ciencia es algo que está bastante entrelazado. De hecho, a los científicos se les suele llamar filósofos de la naturaleza. O sea, es como una rama de la filosofía, que en el futuro, pues obviamente, ya a día de hoy están separadas en física, química, etcétera, y no tienen nada que ver con la filosofía, pero yo considero que sí, porque aunque hayan diferido tanto en el método que sean campos de estudio separados, tiene un origen común que es intentar explicar la realidad que percibimos, ¿no? Otro filósofo importante en el desarrollo del materialismo sería Jean-Jacques Rousseau, francés, nacido en 1712, fallecido en 1778, uno de los grandes escritores y pensadores del siglo XVIII. Él desempeñó un papel fundamental en la preparación ideológica de lo que sería después la Revolución Francesa, la de 1789. Creó la teoría del contrato social. Engels incluso lo consideraba el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad, y lo consideraba como un modelo formidable de dialéctica, y hacía notar además la importancia teórica y práctica que tuvo Rousseau sobre la visión de las desigualdades sociales, etc. Aunque Rousseau él mismo no se consideraba materialista y tenía unas posiciones deístas, su doctrina social está impregnada de tendencias materialistas. Es otro ejemplo de estos filósofos burgueses idealistas que cuando se ponen a estudiar algo se comportan como materialistas, ¿no? Que podéis ver que se habla mucho de eso cuando se estudia sobre el materialismo anterior a Marx y a Engels. Toda su visión del estudio de la sociedad parte de esa base materialista, y la solución de ese tipo de problemas sociales los manifiesta también a través de una explicación materialista de la historia de cómo se ha llegado a eso y cómo habría que solucionarlo. Él reconocía ciertos vínculos, como por ejemplo que el progreso intelectual de la sociedad está desarrollado con el crecimiento de las necesidades materiales, comprendía que el Estado y el derecho sirven a los intereses de una cierta clase, etcétera. Por lo cual hemos decidido también incluirlo como uno de esos precursores de lo que luego sería también el materialismo dialéctico, todo el desarrollo materialista.
Como dijimos también en el otro vídeo, tenemos que entender que la gente también vivía en la época en la que vivía y que ciertas concepciones no estaban, no parecían tan contradictorias o no parecían tan irreconciliables como nos puede parecer ahora. Pero es una figura importante en el desarrollo del pensamiento materialista. Continuando en Francia, tenemos a mi tocayo Denis Diderot, nacido en 1713 hasta 1784, que falleció. Es el gran ilustrado francés, un filósofo materialista, ateo, uno de los grandes ideólogos de la burguesía revolucionaria del siglo XVIII. Él afirmaba que la existencia de la materia era objetiva y que el movimiento era inherente y eterno en relación a la materia. Que no existía la quietud absoluta, que eso era una abstracción, pero que en la naturaleza no existía. Y concibía el movimiento no solo como el desplazamiento mecánico, sino también como un esfuerzo interno de la materia por cambiar. El espacio y el tiempo eran considerados también como figuras, como formas objetivas de la existencia de la materia, y esta materia además estaba compuesta por las moléculas, según él. Todos los cambios que se producían en la naturaleza estaban regidos por la ley de la causalidad, es decir, que cada causa tenía en consecuencia un efecto y se podía rastrear esas causas-efectos y desentrañar los mecanismos de los distintos fenómenos naturales. Para él, todos los fenómenos de la naturaleza sean una conexión mutua e indisoluble, es una unidad de esa conexión universal. No hay fronteras infranqueables entre la materia viva o la materia no viva. Ambas pueden transformarse mutuamente una en otra. De lo vivo surge lo muerto y de lo muerto puede surgir vida. También habla de que las especies de los seres vivos se encuentran en mutación constante. Habla de la evolución de la naturaleza. Hay una cierta continuidad en la cual se puede establecer pues, el desarrollo de los seres vivos. Reconocía las sensaciones como fuente del conocimiento humano, esa visión empírica, ¿no? Y que estas sensaciones nacen como el resultado de la acción de los objetos y de los distintos fenómenos de la naturaleza en los órganos de los sentidos de las personas. Continuando en Francia, tenemos a Claude Adrien Helvetius, nacido en 1715, fallecido en 1771, filósofo y materialista francés, también del siglo XVIII, que impulsó el análisis materialista aplicado a la vida social, el estudio de la sociedad con una visión científica. Y él concluye que el hombre es producto del medio en el que se encuentra y que el carácter del hombre no es algo innato, sino que es algo que se forja y se define en base a la experiencia vital, al desarrollo de tu vida y el medio en el que vives, lo cual pues influenció bastantemente a las ideologías de socialismo utópico del siglo XIX. Estamos viendo una época de desarrollo en la que se desarrolla ese materialismo francés del que muchas veces se habla y que fue prácticamente en este siglo su apogeo. Podemos continuar también con Paul-Henri Thierry Dolbach, no sé si lo he pronunciado bien, mi francés no es como el de Pau Botella, que tiene un francés nativo estupendo. Bueno, Paul-Henri nació en 1725 y murió en 1789. Es un filósofo también de esa ilustración francesa, materialista, ateo, ideólogo de la burguesía revolucionaria. Como veis, todos son como parte, ¿no?, de una misma situación y de una misma línea, por decirlo así. Holbach, además, afirmaba que la existencia de la materia era independiente de que el hombre fuera consciente o no de ella, lo cual también es un paso importante. Defendía que la materia se componía de átomos, que la materia era inherente al movimiento y que poseía un movimiento interno que se generaba en virtud de movimientos de choques mecánicos de las partículas que lo constituían. Y también hablaba de que el rumbo de los intereses del hombre estaban condicionados por su medio social, por sus condiciones materiales de la sociedad en la que se desarrollaba. Que obviamente una sociedad no se desarrollaba ni un hombre tenía las mismas visiones de la vida, de la cultura, de las cosas en general, en una sociedad que en otra. Continuamos con Gotthold Ephraim Lessing, un ilustrado alemán de 1729, nace hasta 1789 que fallece,
un teórico del arte, de los primeros en desarrollar una visión de lo que sería luego la publicidad, o sea, un primer publicista, dramaturgo. Él predijo la teoría del desarrollo histórico de la ideología, sobre todo aplicada a la religión. Él negaba la existencia de un principio independiente de la naturaleza, pero al mismo tiempo conservó ciertos conceptos y elementos idealistas. Volviendo a Francia, tenemos a Jean-Baptiste Renat Robinet, nacido en 1635, fallecido en 1820, que fue un filósofo materialista francés que defendió la teoría sobre la naturaleza, concibiendo como una escala continua de gérmenes o elementos materiales que, dotados de la facultad de ese movimiento espontáneo, de esa vida y de esa sensibilidad, pues desarrollaban lo que era la naturaleza. Defendió la ley de la continuidad que había cogido de Leibniz y atribuía a la materia ese movimiento espontáneo. También en Francia tenemos a Pierre-Jean Georges Cabanis, 1757-1808, un filósofo y médico francés que tuvieron desarrolló unas concepciones que tuvieron una gran influencia sobre los materialistas alemanes de mediados del siglo XIX, esos que se conocen como materialistas vulgares, por ejemplo, Bohr, Mollstone, Buchner, etcétera, están ampliamente criticados por materialistas marxistas. Cabanis era un contemporáneo de lo que fue esa Revolución Francesa de 1789, fue girondino y condenó el terror jacobino, era groseramente mecanicista, del punto en que llegaba a reducir todos los fenómenos psíquicos a funciones mecánicas de choques de partículas sin más, y estimaba que las ciencias naturales forman el fundamento no solo de la filosofía, sino de la doctrina sobre la sociedad. Según él, la medicina y la fisiología están llamadas a cambiar los hábitos sociales y que la actividad del organismo humano es la clave para comprender cómo se desarrollan los fenómenos sociales y sus cambios. Bueno, tras vamos ya a entrar con los primeros filósofos. Yo creo que esto ya es lo más importante porque son los que preceden a Marx y a Engels, son de los que Marx y Engels también hablan más. Y yo creo que es buen momento para recordaros que os suscribáis a este canal, que nos dejéis un comentario si es que es verdad que tanto os interesan los vídeos de filosofía como me decís luego, y que deis un me gusta, lo compartáis, etcétera. Y vamos a entrar ya en el siglo XIX con Ludwig Feuerbach, que os sonará a todos, nacido en 1804, fallecido en 1872, es ideólogo de la burguesía democrática revolucionaria, fue un materialista que restauró y defendió el materialismo y el ateísmo en Alemania, sobre todo en la década de los años 30 a los 40 del siglo XIX. En su obra Contribución a la crítica de la filosofía hegeliana de 1839, critica la visión idealista de Hegel. Su crítica al idealismo se relaciona con una crítica a la religión. Demuestra además que el idealismo general y el idealismo hegeliano en particular son la base teórica de todas las religiones y que la doctrina de Hegel sobre el carácter primario de las ideas y su transformación en el proceso de desarrollo en la naturaleza no es más que el dogma cristiano expresado de forma racionalista. Básicamente le atribuye a esto esa visión de la creación del mundo por Dios. Para Feuerbach, todas las propiedades atribuidas a Dios son propiedades que tiene el propio hombre, pero arrancadas de él y representadas como autónomas. Es decir, se crea una personificación de Dios a través de las cualidades humanas. Él critica a Hegel, criticó todos los puntos, desechando su dialéctica y abrazando el método metafísico. Feuerbach es muy importante porque justo critica de Hegel lo que no tenía que criticar, obviamente. Esa visión idealista sí que la tenía que criticar, pero esa visión dialéctica es la genialidad de Hegel, que es lo que Marx se da cuenta y realiza esa visión dialéctica que coge de Hegel, pero abandonando todo el idealismo y centrándose en el materialismo. De hecho, Marx también critica a Feuerbach en esas famosas tesis sobre Feuerbach. Continuamos con el siglo XIX y vamos a Inglaterra y vamos a hablar de Charles Darwin, nacido en 1809, muerto en 1882,
fundador de la teoría de la evolución moderna. Demostró que los animales y los vegetales cambian constantemente, que pueden originar nuevas especies, que esas especies dependen del medio, la aparición de nuevas especies, desaparición de otras, y que esto no es el fruto de un dios, como nos enseña la religión, sino que es el resultado de un desarrollo histórico natural. Claro, o sea, aquí volvemos un poco a lo mismo. Lo hemos querido incluir porque fue con el desarrollo de sus teorías, hizo un cambio en la mentalidad y en la concepción materialista brutal, aunque él no fuera como tal filósofo, sino que se le consideraba como científico. Pero claro, es que son dos cosas que van de la mano y el desarrollo científico va de la mano del desarrollo filosófico del materialismo. Continuamos con otra figura de Vissarion. Ya pronuncio bien siempre Vissarion porque es el nombre del padre de Stalin, y por no saber decir Vissarion, Pau me castigó en el pasapaulabra, cosa que no volverá a pasar nunca. Vissarionovich. Bueno, Vissarion Grigorievich Belinsky, 1810-1848. Un educador, demócrata, revolucionario, socialista, crítico literario y publicista ruso. Hace un desarrollo filosófico en el que salva la distancia desde Schilling y Fichte hasta el idealismo de Hegel y más adelante hasta el materialismo de Feuerbach. Se distancia de la filosofía de la verdad absoluta de Hegel, formula una concepción materialista y revolucionaria del mundo de los plebeyos que se levantan en lucha contra la autocracia y el régimen de servidumbre. Parte de tesis materialistas de que la realidad precede a la conciencia. De hecho, él ridiculiza a los espiritualistas que inventan causas imaginarias de la naturaleza. Belinsky también daría una definición materialista del arte. También en Rusia tenemos a Alexander Ivanovich Herzen, 1812-1870, un revolucionario y demócrata ruso, materialista y partidario de la dialéctica de Hegel. Llegó a la conclusión de que la dialéctica de Hegel es el álgebra de la revolución, que emancipa extraordinariamente al hombre y no deja piedra sobre piedra en el mundo del cristiano. También es influido por Feuerbach en el campo del materialismo, y a pesar de su visión materialista y dialéctica, no fue capaz de visionar el desarrollo del materialismo histórico, es decir, de crear esas leyes del desarrollo de la sociedad como haría Marx y Engels. De todas formas, ya empezamos a ver autores que son coetáneos a Marx y Engels. Tenemos que recordar, por ejemplo, que el Manifiesto Comunista se escribió en 1848. Y estamos viendo ya autores que han vivido ese periodo. De hecho, ya estamos prácticamente llegando a Marx y Engels. Nos vamos a ver dos autores más. El primero de ellos sería Lewis Henry Morgan, de 1818 a 1881, un intelectual americano, etnógrafo, arqueólogo, creador de lo que sería conocido después como las ciencias prehistóricas, y puso al descubierto la diferencia de principio que hay entre la sociedad de clases y la sociedad anterior a las clases, es decir, ese comunismo primitivo. Dio una base materialista para la visión de la sociedad primitiva y consideró que la evolución de la técnica y la evaluación de los instrumentos de producción como lo que hacía avanzar esas sociedades. Él creó la teoría de las gens, estableciendo que la familia es una categoría histórica que sufre modificaciones, bueno, de acuerdo con la evolución de la sociedad, el tipo de producción, etcétera, y rompió con esa visión clerical de que la familia era algo eterno, inmutable, y que solo existía un tipo de familia a lo largo de toda la historia. Y por último, queremos considerar también a Thomas Henry Huxley, en 1825 a 1895, un naturalista inglés, un amigo y continuador de Darwin. Escribió pues una serie de trabajos sobre biología, anatomía comparativa, paleontología, antropología, bueno, un trabajo impresionante en ese campo. Y bien, en el campo científico en el que produjo ese gran desarrollo, tenía una visión materialista. Luego él tenía en el terreno filosófico una concepción intermedia entre el materialismo y el idealismo, por decirlo así. Y al igual que Hume, defendía que jamás podemos conocer la causa verdadera de nuestras sensaciones, y esta posición le colocó en el agnosticismo, que bueno, como muchos sabréis, para nosotros no existe tal posición, en el sentido de que un agnóstico en el fondo es como un materialista cobarde en el que no se atreve a terminar de concebir toda la realidad como realidad objetiva y material, y que realmente la pugna es entre idealismo
y materialismo. No hay una tercera posición. Eso lo podéis ver también desarrollado, por ejemplo, en el libro de Politzer. Bueno, llegado a este punto, podemos también considerar qué aportaron todos estos materialistas a Marx y a Engels. Y muchos habréis visto cómo hemos visto pinceladas por separado de lo que luego Marx sería el pensamiento marxista y toda esa visión materialista dialéctica. Hemos visto como muchos gérmenes de esto ya estaban en anteriores filósofos. Marx tuvo la genialidad de juntar esa visión dialéctica con la visión materialista y hacer el análisis materialista de la historia, y eso es lo que además le permitió no solo hacer una teoría filosófica, sino que posteriormente pudiera ser llevada a la práctica y realmente cambiara el mundo, como hemos dicho, como dijimos en el vídeo anterior, ¿no? Bien, hemos podido ver cómo todos estos siglos de conocimiento acumulados dentro de la filosofía materialista llegaron a manos de Marx y pudiera completar esa visión materialista junto a la dialéctica, y que con ello permitió explicar los grandes fenómenos filosóficos, económicos, sociales, históricos del mundo. Marx y Engels fueron los padres de la visión socialista científica, también llamada materialismo dialéctico, que es esa visión que aunaba esa nueva corriente del materialismo, que abandonaba esa visión metafísica, esa visión mecanicista, y adoptaba una visión en la que se tenía en cuenta el cambio, el desarrollo, las contradicciones, etcétera. Lo que eso bebería todo de Hegel, que Hegel, paradójicamente, pues era idealista, pero dio una de las herramientas más potentes a Marx para poder desarrollar su teoría. Y bueno, ¿qué es el materialismo dialéctico? Pues vamos a dar unas definiciones, aunque estamos haciendo toda una serie de vídeos de filosofía hablando del materialismo dialéctico y desarrollándolo, pero para que podáis ver, sobre todo quien llega a este vídeo desconociendo totalmente todo sobre marxismo, etcétera, vamos a darle una serie de definiciones. Una de ellas, de la historia del PCB, dice: el materialismo dialéctico e histórico constituyen el cimiento teórico del comunismo, la base teórica del partido marxista, y todo militante activo del Partido Comunista está obligado a conocer estos fundamentos teóricos y asimilarlos. Según Rosenthal, en su obra del método dialéctico, las cualidades del materialismo marxista-leninista, es decir, el materialismo dialéctico, serían dar una justa descripción objetiva de la realidad y sobre esta base determinar acertadamente el curso de los acontecimientos, no solo en el presente, sino también para el futuro. Tiene una enorme importancia. El materialismo dialéctico surge precisamente, lógica e inevitablemente, el socialismo proletario de Marx, la teoría del comunismo científico. Y también en el mismo texto, Rosenthal dice: Marx y Engels desenmascararon por completo el idealismo filosófico, obtuvieron una plena victoria para el materialismo filosófico. En sus manos, el método dialéctico se transformó en la fuerza teórica más grande, en el instrumento más poderoso de conocimiento y de acción revolucionarios. Esto lo que nos quiere dejar ver es que el materialismo dialéctico no es una teoría más de salón filosófica, sino que es una teoría para la acción y para la transformación social. Podríamos llegar incluso a decir que el materialismo dialéctico es la ciencia de la revolución y de la transformación social. Así que bueno, como hemos podido ver a lo largo de estos dos largos vídeos, toda la trayectoria materialista que se inició ya en la antigua Grecia y que ha venido hasta época de Marx y de Engels, que fue el culmen y el desarrollo de ese materialismo dialéctico. El estudio de todos estos pensadores anteriores a Marx y a Engels es muy interesante porque podemos entrever ciertas, bueno, pues gérmenes de lo que serían luego las posteriores teorías. Podemos ver cómo, sobre todo con los más recientes, esa pugna y esa discusión que tienen Marx y Engels con ellos es la que permite avanzar y desarrollar el materialismo dialéctico en contraposición a ese materialismo mecanicista, como el materialismo ha ido avanzando de distintas concepciones. Yo considero que es una cosa muy importante y que está bien recordar un poco los que han sido pues, los grandes pensadores materialistas de la historia, que muchas veces se dan de pasada, si es que se dan en las clases de filosofía. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si queréis más podéis suscribiros, dejarnos un comentario, darle me gusta, que eso nos viene muy bien, y nos vemos en el siguiente vídeo de Formación Comunista. Un saludo.